Tenemos con nosotros, tal y como habíamos adelantado, a don Steven González, ministro de Educación. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Ignacio. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Igual, ¿qué criterios privaron, qué criterios se tomaron en cuenta para determinar, señor ministro, volver a la presencialidad completa en febrero? Bueno, pesa mucho el criterio educativo sobre la necesidad de hacer una nivelación de los aprendizajes debido al impacto de la pandemia en los últimos 2 años y también factores de salud como el avance en el proceso de vacunación. Ya tenemos un 88% de los estudiantes de secundaria debidamente vacunados con al menos una dosis y con la cita para la segunda dosis programada. Esto solamente en los estudiantes, también la obligatoriedad de la vacunación en el personal del ministerio y en la población en general. Adicionalmente, la poca hospitalización que tienen las personas menores de edad claro, debido a la enfermedad del coronavirus. Pero también, como le indicaba al inicio, pesa muchísimo el criterio educativo. Es necesario regresar a las aulas con un plan de nivelación para recuperarnos del impacto de la pandemia. La orden es para centros educativos públicos, pero también privados, señor ministro. Así es, aplica para centros educativos públicos y privados en preescolar, primaria y secundaria. Obviamente, pues sabemos que hay cientos de centros educativos que por una u otra razón no reúnen las condiciones adecuadas de higiene o de infraestructura. ¿Qué va a pasar en esos casos, señor ministro? En esos casos, que son alrededor de un 0,25% de los centros educativos del ministerio, más de 4.700 instalaciones, hay alrededor de 36 que tienen una orden de cierre y que no tienen instalaciones temporales. En esos casos, por excepción, se autorizaría a mantener el modelo de educación combinada o totalmente a distancia. Hay órdenes de cierre, pero usted también sabe que hay muchas otras instituciones con serias carencias, aunque no se ha pedido el cierre. Así es, tenemos alrededor de 800 órdenes sanitarias por diferentes motivos. Algunos se pueden resolver con poca inversión, otros requieren hacer un centro educativo completamente nuevo. Los especialistas, dimos la noticia hace pocos minutos, señor ministro, dicen que en cuestión de días podríamos estar por la variable Omicron, como en otros países ha sucedido, en Europa, en Estados Unidos. Ayer en Estados Unidos reportaron más de 1 millón de contagios en solo 24 horas. El punto al que voy, se prevé que podamos tener en cuestión de días 3.000 o más casos, es decir, más casos que en el peor momento de la tercera ola. ¿Qué va a pasar si esos pronósticos de los expertos se cumplen? Bueno, sobre la variante Omicron hemos monitoreado lo que están haciendo otros países también en sus sistemas educativos. Algunos de ellos habían dejado de manera voluntaria el uso de la mascarilla. Nosotros no hemos dejado de requerirla de manera obligatoria. Se mantiene el uso de la mascarilla, el lavado de manos y todos los demás protocolos que ya conocen los directores, docentes, padres y madres de familia. Todos los demás protocolos se mantienen de manera tal que hemos tomado también esa previsión. Sin embargo, y como ha sido la tónica en el desarrollo de la pandemia ante el territorio nacional, todas las medidas están sujetas a una revisión constante. Señor ministro, ¿qué pasa si un padre decide que no quiere enviar por seguridad sanitaria a sus hijos a clases? Para eso es importante, don Ignacio, para el curso lectivo del 2021 fue voluntario que los padres y madres responsables y personas responsables decidieran si enviaban o no a los estudiantes de manera presencial. Para el año lectivo del 2022, que inicia el 17 de febrero, se vuelve a la obligatoriedad para asegurar el derecho a la educación de las personas estudiantes, de manera tal que, salvo las excepciones indicadas o por problemas de salud debidamente certificados, la obligatoriedad es atender a las clases presenciales. Señor ministro, ¿será obligatoria la vacuna para todos los profesores? Es obligatoria para todos los profesores y el personal en general del ministerio. Ya se emitió una resolución en ese sentido. Las jefaturas deben recolectar la información de las personas que faltan por vacunarse. La comprobación la hacen por medio del código QR, del EDUS o del carnet de vacunación.
una vez que recibamos esos reportes, se le hace una prevención a la persona funcionaria para que acuda a vacunarse y en última instancia se inicia un procedimiento disciplinario. A eso iba. ¿Qué pasa si un maestro o un funcionario dice, por las razones que argumente, que no estén dentro de las establecidas como válidas, no quiero vacunarme? Ya la obligatoriedad de la vacunación fue incluso analizada por la Sala Constitucional y da la razón a la autoridad que tiene el Ministerio de Educación Pública como patrono y velando por el interés superior y la salud de las personas estudiantes de hacer obligatoria la vacuna. De manera tal que sí tenemos esa habilitación legal para aplicar incluso sanciones disciplinarias, pero no queremos llegar a eso. Lo principal es convencer a las personas que asistan a la vacunación, personal del ministerio y a toda la población en general. Si ya es elegible para la vacunación, por favor acudan a los centros de salud. ¿Qué se ha establecido concretamente en la distancia entre pupitres, señor ministro? La distancia entre pupitres se elimina, don Ignacio, precisamente para poder tener total aforo dentro de las aulas. Ello será lo que permitiría tener un 100% de presencialidad a partir del 17 de febrero. Sí se va a intentar mantener la distancia en las áreas comunes como los pasillos, las zonas de recreo y por supuesto manteniendo los protocolos de ingreso a los centros educativos. Pero dentro del aula la principal protección que tendremos es el uso correcto y obligatorio de las mascarillas. ¿Qué otras medidas se van a aplicar? Se mantienen los demás protocolos, como muy importante el protocolo para toser y estornudar, mantenernos ya no solo por la pandemia, sino para siempre aplicar esos protocolos, y también el lavado de manos al ingreso de los centros educativos y, por supuesto, la vacunación de todas las personas adultas que ingresen a los centros educativos. Todo el personal del ministerio, el personal contratado por las juntas, padres y madres de familia que requieran ingresar al centro educativo deben estar vacunados. ¿Cómo se va a abordar el caso de un alumno que resulte positivo o un maestro? Bueno, en esos casos la persona cuando se tiene una prueba positiva se aplica el mismo protocolo que en el año 2021. La persona hace su periodo de aislamiento y se reincorpora pues una vez que se levante la orden sanitaria o que transcurra la cantidad de días establecidos por el Ministerio de Salud para retornar. Como usted bien sabe, miles de estudiantes dependen de los comedores escolares. ¿Qué va a pasar con comedores escolares, señor ministro? Bueno, los comedores escolares se vuelven a habilitar. Ya hay muchos habilitados, don Ignacio. Una vez que a finales a la segunda mitad del curso lectivo del 2021 se disminuyó el distanciamiento entre pupitres de 1.8 a 1 metro, se aumentó muchísimo la presencialidad y más de un 65% de los centros educativos ya estaban dando el servicio con los comedores. Ahora se pasa al 100%, salvo las excepciones, de dar el servicio de alimentación en el centro educativo. Significa que se suspende la entrega de paquetes de víveres, que fue de muchísima utilidad para asegurar el derecho a la educación a la alimentación durante los años 2020 y 2021. Pero al estar más estudiantes y más horas en los centros educativos, tenemos que dar el servicio de alimentación ahí. ¿Es predecible, señor ministro, que en el caso de que el número de contagiados aumente ya pues a niveles muy preocupantes de más de 3.000, 4.000 o más casos, si eso sucediera, que ojalá no suceda, se revisaría el tema de la presencialidad en las clases? Bueno, hay que analizar otros índices, don Ignacio, no solamente el de casos positivos, sino la vacunación y la disponibilidad de camas en los hospitales. Y por ello, los ministerios de Salud y Educación nos mantenemos en constante coordinación y comunicación. No se puede descartar que haya un cambio de medidas según se vaya dando la situación en el territorio nacional, pero de momento nuestra voluntad es regresar a la presencialidad. Es muy, muy urgente también asegurar el derecho a la educación, que no lo tienen todas las personas de manera equitativa en el país con la estrategia de educación a distancia. Entonces, haremos todo el esfuerzo por mantenernos de manera presencial. Señor ministro, hay una evaluación concreta ya que creo que sería un número pues que a todos nos provocará mucha tristeza
mucho dolor. Hay un número ya de estudiantes que han tenido que abandonar o que han abandonado el sistema educativo consecuencia de la falta de clases por huelgas en el 18-19 y por el tema de la pandemia en el 2021. Aún no tenemos el dato del curso lectivo 2021, don Ignacio, porque no ha finalizado, debe finalizar en las próximas semanas, pero los datos de exclusión se mantuvieron similares a los datos pre-pandemia, pues debido a estas estrategias que hemos implementado para mantener a los estudiantes vinculados con el proceso educativo. Y el gran reto que tenemos ahora es la calidad, recuperar parte de los aprendizajes, al menos los más importantes, que no se pudieron dar de manera adecuada durante estos 2 años. La doctora Isabel Román del Programa del Estado de la Nación pues decía que, pues sí, los que han seguido vinculados, el problema es que muchos pues no han estado aprendiendo lo que deben aprender en estos 2 últimos años, señor ministro. Bueno, para ello es importante la evaluación, don Ignacio, la aplicación de las pruebas FARO en español, ciencias y matemáticas nos darán datos importantes que corroboren o rechacen esa argumentación, porque hasta que no tengamos esos datos a nivel nacional, dependemos de encuestas. Esos datos serán muy importantes y se estarán entregando los datos de primaria y secundaria durante el mes de febrero. Pero ello nos dará muchísima información y muy valiosa para saber dónde tenemos que enfocarnos durante los próximos años. ¿Esos datos cuándo se conocerán, señor ministro? Probablemente a finales de febrero se tendrá ya tabulada la información de las pruebas FARO en español, ciencias y matemática. Bueno, es las declaraciones del señor ministro de Educación. Gracias por estar con nosotros, señor ministro. Gracias, don Ignacio. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.